hablar del destilado que más está de moda en estos últimos años. Más o menos la movida arrancó en Europa hace 10 o 15 de los gin tonics y es algo que a día de hoy no se pudo parar. Pero hoy le vamos a sacar la tónica y vamos a hablar solamente del gin. Sus orígenes se remontan al siglo XVI en los Países Bajos, donde alguien o algunas personas empezaron a destilar una bebida a base de grano y aromatizándola con enebro, lo que se conocía en ese momento como Genever o Ginebra para nosotros. Se cree que los difusores de esta bebida fueron unos soldados holandeses que en la Guerra de los 80 años, en el 1568 y en el 1648 aproximadamente, ese fue el tiempo que duró esa guerra, consumían esta bebida de tal manera que la empezaron a hacer conocida en cada lugar hasta que pisara las tierras inglesas, donde ahí se empezaría a modificar tal cual como la conocemos hoy, a lo que es el gin. Como para ir describiendo al gin y no hacerme tanto lío, empiezo comentando que se puede obtener a través de una base de alcohol neutro o a través de una base de maíz que se fermentan. Suelen ser el trigo y la cebada y no tan frecuentemente, pero se pueden encontrar algunos ejemplos de que el mosto sea de maíz. Lo que se hace es fermentar ese grano para conseguir lo que se llama mosto y de ahí mandarlo al alambique y destilarlo. La destilación se suele hacer varias veces como para dejar un alcohol puro, del cual luego se van a aromatizar con lo que se llaman botánicos, que suelen ser especias, pieles de cítricos, semillas, cosas que le den un carácter a lo que va a ser el producto final, el gin, pero el principal va a ser el enebro. Eso es algo que suelen compartir este estilo Genever, esta ginebra, y lo que es el gin. Suelen compartir el enebro, que son esas bolitas de pino. Una vez pasado el tiempo de infusión de estos botánicos, que suelen ser algunas horas o unos días, es muy poco el tiempo, se suele destilar una vez más para eliminar esas impurezas que queden o algunos sabores indeseados. Y en el caso de que lo requiera, se suele hacer una destilación más que se conoce como rectificación. A medida que se va destilando cada vez más un alcohol, se va logrando lo que sería un vodka, un alcohol puro, neutro. Entonces digamos que sí, no suele tener demasiadas destilaciones después de haber hecho esa infusión en botánicos, porque bueno, de esa manera eliminaríamos todo lo que habríamos puesto. Una vez que sale del alambique, el gin se diluye y se embotella. Ahí ya puede ser considerado gin, ya se puede etiquetar como tal. Pero se diluye porque del alambique sale con unos 77, unos 80% de ABV, que es bastante. Entonces lo que se hace es reducir con agua la graduación alcohólica para llevarlo a como mínimo 37.5, pero lo que se suele encontrar son unos 40, 43%, es lo común que se suelen encontrar en botellas de este tipo. Hay algunos gines que son categorizados como Navy Strength, que ahí ya arrancan en los 47 y se van a los 50, 60. Hay una marca que es la que creo que tiene el récord, que es la de Twin River, el modelo es Naked and Cat, y esa tiene 77 más o menos, así como sale del alambique lo embotellan los locos y bueno, es bastante fuerte probar un alcohol puro aromatizado. Pero bueno, en resumen, tenemos una base de cereales o alcohol neutro, de la cual se destila por el alambique y después se embotella, Así que en resumen tenemos una base de alcohol neutro o de maíz de cereales. Así que en resumen tenemos una base de alcohol neutro o de cereales, que suelen ser tres tipos, como comenté, cebada, trigo o maíz, de la cual se destila y se deja en infusión con botánicos. Enebro tiene que ser el principal, para después destilarlo una vez más y ya poder embotellarlo. Comentando un poco este método de preparación que tiene la bebida el gin, quisiera comentar algunos estilos que son los más famosos y hacer algún comentario con respecto a lo que es la ginebra que había comentado al principio. Así como la bebida del whisky, el gin también tiene sus categorías
Y voy a arrancar comentando la más famosa, la que sería la del London Dry, que surge como una evolución de esta ginebra que pisa las tierras inglesas alrededor del siglo XVII, siglo XVIII. El gin sería la evolución que empieza a aparecer en el siglo XIX, teniendo un sabor mucho más seco, como lo dice la palabra, con menos presencia de azúcares, demasiada nitidez y poca complejidad en sabores quizás. Pero no es que deba ser producida solamente en Inglaterra. London Dry no es una denominación de origen, se puede producir en cualquier parte, pero bueno, hace referencia al lugar donde es que se empezó a hacer este tipo de bebida. No sé si lo comenté, bueno, estuve resaltando bastante lo que es el enebro. Esta va a ser la bebida que más presencia de enebro va a tener, pero en general el gin es una bebida que tiene muchísima presencia de enebro. Esto está estipulado por el reglamento de la Unión Europea, que entre las pocas cosas que debe tener sí o sí esta bebida, bueno, el enebro es una de ellas, tiene que ser el botánico que más se diferencia entre todos los demás. Los botánicos que se suelen encontrar en general son cáscara de cítricos como limón, naranja, pomelo, genciana, algunas raíces de todo tipo, especias, como decía, pero bueno, el enebro tiene que ser esa principal. Quiero abrir un paréntesis en esta parte porque ya que comento que es una evolución de la ginebra, lo que es el gin es una evolución de la ginebra, es porque no es la misma bebida. Si bien tienen diferencias en lo que es la base y el enebro, no suelen ser lo mismo porque la ginebra, si bien también tiene esa base de cereales, tiene unas notas en sabores y en aromas que son particulares, son de levadura, aromas y sabores como de pan, que el gin no los va a tener. Esto se debe a que, si bien la base de cereales es la misma, como comenté, se hace una fermentación de cereales para después destilarla, aromatizarla y destilarla otra vez. Se destila tantas veces este cereal que pierde por completo esas características de levadura y de pan que tiene la ginebra. La ginebra solamente se destila una o dos veces este mosto y después se aromatiza en enebro. El gin se suele destilar más veces para que las pierda, esas características tostadas, esas características de pan las pierda y ahí se puedan diferenciar un poco más lo que son los botánicos. Otra diferencia también que tenemos, que suele haber bastantes confusiones, es en la graduación alcohólica. El gin está estipulado que tiene que empezar en los 37,5 de ABV y la ginebra puede empezar en menos. Se suelen encontrar ginebras de 30, que es el mínimo. Entonces, en general, no solo tenemos diferencias en graduación alcohólica, sino también en la base. ¿Quién vino primero? La ginebra, por supuesto. Así que son la misma bebida, acabas de ver que no. La segunda categoría que voy a mencionar es la de los Plymouth. Plymouth es una ciudad en Inglaterra, que de ahí es donde vienen todos los gins de esta categoría. No es que se deba producir específicamente ahí, pero bueno, en general, todos los que son de esa categoría es porque son producidos en esa ciudad. Hay una destilería que se llama Blackfriars, que dice que la producción se remonta a los inicios de 1793, así que se puede decir que esta categoría empieza ahí, en esa fecha. Y es una categoría en sabores más secos, menos secos, a lo que es el London Dry. Esa es la categoría con sabores más secos y menos complejas, si se quiere decir, porque el London Dry tiene botánicos como el limón y el enebro y algún otro, por lo que es muy básica. Los Plymouth ya empiezan a meter raíces de angélica, cardamomo, más complejidad en sabores. Así que esa sería la diferencia básica entre esos dos estilos, ambos producidos en el mismo país. Y bueno, y para mencionar una tercera categoría y no hacer el video tan aburrido, voy a mencionar los Old Tom Gin, que es una categoría que empezó a desaparecer hace un par de años. Ya es como que no se venden tantas botellas de este estilo, aunque algunas destilerías están tratando de revivirlo ahí, poniendo algunos botánicos como para hacerlos más modernos. En general, esta categoría se suele conocer como un gin más dulce. Sí, un gin que
si uno lo prueba quizás le guste más que lo que sea un London Dry o de otra categoría, porque hay bastantes, son mucho más de 3 de las que comento en este video. Y el sabor dulce es que, bueno, después de la destilación que se hace, se le suele agregar azúcar o almíbar, no en unas grandes cantidades, pero se le suele agregar, cosa que en los otros estilos no se hace. Entonces nos da esa presencia de dulzor que no se suele encontrar en muchas botellas. Además de que, bueno, tiene un retrogusto como de malta, que bueno, ahí hay que ver las destilaciones que se hacen, que comentaba antes, la cantidad de destilaciones al mosto de cereales, como para ver a qué se debe ese retrogusto de malta. Seguramente tenga menos de lo que tiene un London Dry o algún otro estilo. Entonces, bueno, nos da una complejidad en sabores totalmente diferente a lo que solemos encontrar en un gin. Entonces, mencionando estas 3 categorías que son las más famosas, voy a hacer algo que no se suele hacer mucho, que es una cata de gin. Este gin ya lo estuvimos usando bastante en los videos y antes de que se termine quería hacer un video sobre el gin y sobre esta botella, que me gustó bastante. Por lo general las catas se suelen hacer de vinos, de whiskies, de ron y no tanto de gin, así que vamos a traer un poco de información acerca de esta botella. Para hoy tengo Prohibition Gin. Es un gin que se produce acá en donde estoy viviendo, en la ciudad de Adelaide, en Australia. Y me gustó bastante la presentación, el marketing que tiene la botella. Es una botella bastante pesada, cuadrada, como se ve. El tapón es una de las cosas que a mí siempre me gustan. Bastante pesado, de madera. Y bueno, y en la etiqueta hace referencia en lo que es la parte de atrás, que se ve solo de frente, que tiene como lo que sería quizás algunos, creo yo, porque lo quise buscar y no lo encontré, bartenders o quizás policías de la época de la prohibición, porque es a lo que hace referencia el título de lo que es Prohibition. La prohibición que sucedió en Estados Unidos, que bueno, fue algo bastante importante en la historia de la coctelería. Entonces lo probé, está bastante bueno para algunos cócteles. Acá en este caso tengo Gin Prohibition, viene producido en la ciudad de Adelaide, donde estoy viviendo actualmente, en Australia, el sur de Australia. Y es una botella que de primeras me llamó la atención, no solamente porque, bueno, es así totalmente cuadrada, como si fuese un perfume pero más grande, sino porque, bueno, el tema del título, la etiqueta que se ve solamente de frente que tiene acá, que parecerían ser, creo yo, unos bartenders o policías de la época de la prohibición en Estados Unidos. Fue una época, un suceso muy importante en la historia de la coctelería. Y bueno, es a lo que hace referencia no solamente el nombre de la destilería, sino algunas cosas que va marcando ahí, que dice auténtica herencia clandestina y bueno, y demás cosas que le dan todo como ese aspecto de la época de la prohibición. Letras antiguas, una tipografía antigua en la parte de atrás donde explica, bueno, la graduación alcohólica, acá estoy viendo, lo que es el maestro destilador, demás informaciones sobre la destilería, aunque no puedo encontrar demasiado. Me hubiese gustado contar alguna historia. Me gusta cuando hay historias detrás de una botella. En este caso no puedo encontrar mucho. Sí, obviamente información sobre el contenido que tenemos adentro, pero en general, bueno, nos quedamos medio cortos en ese sentido. Lo anduve probando bastante, como digo, anduve haciendo bastantes videos y antes de que se me termine quería hacer la degustación, porque bueno, no la hice del licor solo, de lo que es el destilado solo, lo probé en los cócteles, así que vamos a servir una medida. Como digo, la botella es algo que vende, o sea, entra todo por los ojos a primeras. Me encanta la tapa del corcho que sea de madera, que la botella sea pesada, con una forma
simple, pero tampoco que se suele encontrar tanto. Se suelen encontrar botellas un poco quizás más largas, no tan anchas. Me gusta el tema de la etiqueta, que tenga este color madera y la textura. Hacia la vista, antes de abrir el destilado, es algo que te compra. En aromas es bastante cítrico y fresco. Podría ubicarlo en lo que es limones, naranjas. Lo que es gin me es quizás siempre un poco más difícil de degustar porque, bueno, como comenté en el proceso de preparación de lo que es la bebida, se suele destilar varias veces con respecto a lo que es un whisky, que yo ahí sí me considero bastante capaz como para catarlo rápido y sacar rápido los sabores. En este caso me cuesta un poco más porque, bueno, los sabores están un poco más apagados, los aromas también. Pero podría decir que es cítrico y fresco a primeras. Un poco especiado. Suelo sentir a veces la oliva o el jengibre. Hice un martini hace poco y va bastante bien para un martini. Está muy bueno el sabor que tiene. Pero el destilado solo sí, se suelen sentir los cítricos, llegan los cítricos por sobre todo. Vamos a probar en boca. Es tremendo. En boca te llega como un picor de repente que es del alcohol. Tiene 42% de alcohol. No suele ser mucho, suele estar en el promedio que comentaba, entre los 40 a los 43. Y después llega ese fresco de los cítricos, del jengibre que decía, que me parece genial para un gin tonic. Me parece muy buena opción. El gin tonic, como quizás comenté en algunos otros videos, no es la única manera. También hablaba del martini. Para un dry martini es también espectacular. Con olivas, no con limón. Si bien digo que los cítricos es algo que tiene bastante presente, tiene algo en el sabor que para mí me hace ubicarlo mejor en la oliva, en las aceitunas, que en lo que sería el limón. Ponerle una cáscara de limón. Después, por alguna razón, en lo que es un gimlet o algún Collins, que son cócteles quizás que lleven más cantidad de limón o de lima, también va perfecto, así que es un gin que lo encontré totalmente versátil. Me gustó bastante. Ahora que lo probé solo, es la primera vez que lo pruebo solo. Y está muy interesante. Tiene esas notas de cítricos que no sabría si ubicártelo solamente como limón. Ahora que lo pruebo, es como que se siente quizás alguna nota de naranja, de pomelo. Es como si hubiesen agarrado todas las cáscaras de todos los cítricos y lo hubiesen puesto en la canasta de los botánicos. Después sí, ese picor que tiene del alcohol también parecería ser un picor de jengibre, así que es un destilado bastante complejo y bastante fresco que si tenés la oportunidad de comprarlo, yo te diría sí, ¿por qué no? Me gustó bastante y bueno, y ya creo que se notará por el contenido de la botella, ya mucho no le queda. No se nota por la etiqueta, pero bueno, está más o menos para esta altura. De los 700 creo que tiene, 700 mililitros. Sí, 700 mililitros. Se le puede dar un muy buen uso. Y bueno, déjame en los comentarios si te parece seguir haciendo cata de gins. Quizás traiga más botellas para catar. Porque las degustaciones de lo que es gin, o incluso también, bueno, la ginebra muchísimo menos. Pero suele ser algo que no se suele ver. Me encantó el aroma de este gin. Así que déjame en los comentarios si te parece seguir haciendo degustaciones de este destilado. Yo me despido con la copa
Nos vemos en otro video.